Hola, hola, buenos días. ¿Sí me escuchan, Jorge? Perfectamente y se ve Sí, perfecta tu presentación. perfecto. Ok. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que es Adcondo, que es pues una especie de ERP enfocada exclusivamente a la administración de condominios, fraccionamientos, sea horizontales o verticales. Normalmente nos encontramos en los condominios con estas problemáticas. eh, digamos que los administradores en cierta medida, pues si no tienen la herramienta correcta, se pueden topar con mucho trabajo de oficina, de papeleo, de mezclar diferentes aplicaciones que les pueda resolver un mismo problema y aún así no resolver las dudas a los condóminos. Em, Incluso pues generar un poquito hasta de incertidumbre, desconfianza y pensando en que la administración generalmente de un condominio se basa más que nada en la formalidad de la contabilidad, que es algo que no se pretende sustituir y que no se puede sustituir. La contabilidad pues es el deber ser. Eh, entonces, ¿qué sucede cuando los administradores o el contador dentro de un condominio les hacen llegar reportes a los condóminos? Generalmente son estados financieros y siendo sincero, pues un estado financiero no es digerible por la gran mayoría de los condóminos. A final de cuentas, pues hay una diversidad enorme de condóminos que pues simplemente se dedican a otras cosas y que la contabilidad simplemente no es lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos hacer con Adcondo? Hacerlo tan sencillo para el administrador eh, que todo o que prácticamente toda su operación la centre en Adcondo y que Adcondo le resuelva la mayoría de los problemas, pero que también sea o transparente la información de la administración de un condominio y que de esa manera se comunique qué sucede con los recursos del condominio, que son recursos de todos los condominios, qué sucede con esos recursos de una manera más digerible, prácticamente reducirlo a interpretación de sumas y restas y listo, ¿no? Entonces, eso es lo que Adcondo pretende lograr. Se comercializa, es una plataforma en línea que se comercializa como software como servicio y bueno, su justificación pues es prácticamente lo que acabo de describir, ¿no? A final de cuentas, es muy importante la administración correcta de un condominio porque es lo que va a conservar en gran parte o lo que va a hacer que el condominio y las propiedades de cada uno de los condominios pues tengan plusvalía. Un condominio mal administrado eh, puede bajar su demanda y simplemente pues nadie quiere empezar o nadie quiere comprar posteriormente una vivienda en un condominio mal administrado, ya sea porque los recursos no son bien aplicados, no están los servicios óptimos, etcétera. ¿Qué es lo que ofrece Adcondo? Adcondo trata de ser de lo más integral posible. eh, y hacerlo lo más fácil posible para el administrador con procesos automatizados. Generalmente en la administración básica, cuando no se tiene la herramienta correcta, el administrador tiene que estar calculando recargos, moratorios, intereses, estar llevando pues muy, muy de memoria quién paga y quién no paga, y por consiguiente, en base a eso, estar haciendo estos recargos. Y también se presta mucho para la manipulación de la información y de estar tomándose atribuciones, un administrador que no le corresponden, de estar condonando recargos, intereses a condóminos que no debe de ser, ¿no? Entonces, con Adcondo hacemos una estructura más firme para generar esta confianza, para, al final de cuentas, ser un activo para el condominio y que de esta manera Adcondo les pueda dar
la certidumbre de que sus recursos están bien administrados. Algo importante a Dentro, recalcar, Felipe, que yo creo que es bien, bien interesante, el hecho de que no es una herramienta para la empresa que se dedica a administrar condominios. No, es una herramienta para el condominio que la Junta de Administración del Condominio adquiere en la nube, que por ejemplo en Colombia no tienen IVA porque es cloud, y de esa manera, venga el administrador que venga, va a estar utilizando la herramienta que ya tiene el condominio y no depende de terceros si no pierden información. correcto, ese es un valor y es un cambio de paradigma que queremos hacer. No somos la única herramienta que existe, obviamente. Sí creemos que tenemos muchas ventajas sobre las que ya existen, sobre todo por este paradigma. Las herramientas que están saliendo del mercado están enfocadas en querérselas vender al administrador. Y decir, tú que administras más de un condominio, pues adquiere mi herramienta, págala de tu bolsa y listo, ¿no? Y te va a facilitar, vamos a facilitar el trabajo. Acá con lo que queremos hacer es, no, la herramienta debe de ser propiedad del condominio, debe de ser un activo del condominio y que no sea algo que el administrador lleve o implemente o quite según su conveniencia, digamos. A final de cuentas, un administrador, sobre todo cuando son empresas administradoras externas, pues en algún desacuerdo que llegan con el condominio, agarran sus cosas y se van. Y se llevan su herramienta y se llevan la información del condominio, obviamente, pues pensando en que hay profesionalismo de por medio. Bueno, lo ideal es que dejen la información como debe ser, hagan la entrega de la administración, a quien va a tomar la estafeta, etcétera. Pero la realidad es que no siempre sucede así. Entonces, necesitamos proteger al condominio y que quitemos y pongamos administradores nuevos, sea más sencillo y que el administrador llegue y simplemente diga, aquí está la herramienta, eso es lo que tienes que aprender y con esto vas a aprender cómo administrar nuestro condominio. Y ya no tienen esa dependencia, ¿no? Y me Entonces, parece que aquí, inclusive tienes hasta una app para facilitar todo esto, ¿no? sí, exactamente. Entonces, bueno, aquí englobamos en Adcondo pues todo esto. Tenemos módulo de facturación. Ahorita el módulo de facturación pues está pensado en cómo funciona acá en México. Eh, Presupuesto y egresos para hacer una planeación de nuestros gastos, que es algo muy común en un condominio, que muchas veces terminamos el año, pues a lo mejor barriéndonos, porque ya si no hubo una planeación correcta, estuvimos gastando en cosas, pues a lo mejor de manera optimista y de repente truena algo, porque al final de cuentas así suele suceder, eh, truena algo que requiera algún mantenimiento correctivo importante y bueno, es muy fácil que el condominio se quede sin recursos. Entonces, terminan un año arrastrando y porque no hay una visión clara de cómo estamos gastando los recursos del condominio. Entonces, estamos integrando todo esto aquí también, como ya lo decía también la automatización de los recargos e intereses y bueno, tener una cobranza más efectiva. Esto a final de cuentas nos lleva a eso. Eh, Recorro rápido estos puntos, una cobranza efectiva, eh, cuotas y recargos cargados efectivamente, sin caer en errores o minimizando los errores del administrador. Procesamiento de pago en línea, supervisión sencilla. Eso también es un punto importante porque podemos involucrar al comité de vigilancia, que precisamente su trabajo es vigilar la administración. Entonces, si del equipo funciona de manera correcta, el equipo tanto directivo como administrativo en un condominio, se pueden lograr cosas muy interesantes porque el administrador pues es el que opera la plataforma y el comité de vigilancia puede tener acceso, tiene sus usuarios y puede tener acceso para estar monitoreando precisamente la administración, cumplir su función de vigilancia, ¿no? Con esto nos lleva a tomar mejores decisiones, como lo decía, sobre todo con los egresos y pues cómo estamos en la cobranza.
ahorita el punto este 4 precisamente es una de las cosas que mencionaba Jorge, que destacaba ahorita, que lo estábamos mencionando, pues es la independencia del condominio. En caso de un cambio de administración, se puede mantener la continuidad conservando la herramienta. Hay condominios en los que tienen su propia oficina, tienen contratado su personal de administración, desde una persona o hasta un equipo más grande, pensando en que puede ser un condominio más grande. Entonces, a final de cuentas, pues también sabemos que nadie es indispensable y nadie es permanente. Entonces, aún así, si el administrador pues decide dejar el trabajo o por alguna razón llega a un desacuerdo con el condominio y lo despiden, eh, bueno, simplemente llega una nueva persona, se capacita para utilizar la herramienta, para utilizar AdCondo y más rápido se enrola en esto. En lugar de llegar a un condominio, a una oficina donde no hay una herramienta puntual y es estarle diciendo, ¿sabes qué? Pues aquí hay un Excel con esta información y luego usamos para facturación este sistema y luego le tienes que decir al contador esto y tienes que hacer este reportes. Y entonces ya nos olvidamos de eso, tenemos una herramienta con la que simplemente continuamos un hilo y es más fácil esa transición de un cambio del equipo administrativo. Los propietarios conectados, esa es otra, tiene una interfaz para que los propietarios puedan consultar al menos, como mínimo, la información de cada una de sus propiedades, ver sus movimientos, ver que todo esté bien y esto abona a que al final de cuentas, mientras cada propietario por lo menos esté al pendiente de su propiedad en cuanto a sus movimientos de dinero, al final esto contribuye de manera grupal a que las finanzas se monitoreen, ¿no? Ya forman parte un poco de esa vigilancia y no solamente va a quedar del lado del comité. Hay muchos condominios que no tienen la herramienta adecuada, que no tienen nada de información hacia el propietario, más que eventualmente estar mandando los estados financieros y cuando el propietario tiene algún adeudo, pues el administrador se lo está haciendo saber para recuperar la cobranza, pero muchas veces es todo y el propietario es el que a veces tiene que decir, oye, a ver, pues me estás cobrando, pero pues mándame un estado de cuenta y el administrador, si no tiene una herramienta, lo que hace es ir, agarra un Excel, medio acomoda de manera manual, a lo mejor ya tiene una plantilla, un machote hecho, donde vacía la información, pero al final de cuentas es un proceso que lo puede haber hecho con un clic si tiene la herramienta correcta o incluso pues ni siquiera el propietario haberlo tenido que solicitar, porque el propietario puede ingresar, ve y dice, aquí están mis cuentas, están claras. Entonces ya también descarga tareas administrativas y el administrador tiene más tiempo para pasar o para hacer operaciones o más bien actividades operativas dentro del condominio, porque no nada más el administrador es estar detrás de una pantalla, estar capturando información y revisándola, sino ya el tiempo del administrador se optimiza para dedicarlo a otras funciones, que es pues un condominio siempre necesita, siempre requiere una supervisión física, estar viendo qué está bien, qué está mal, deterioros, fallas, etcétera. Entonces ya no tenemos al administrador todo el tiempo sentado en su computadora. Ya con esto se delegan de cierta manera funciones hacia los propietarios en el sentido de que ellos mismos pueden consultar en lugar de estarle pidiendo al administrador. Información accesible y segura. Bueno, pues aquí algo importante que hay que destacar es que a cada condominio se le despliega un servidor virtual. ¿Sí? Entonces, tenemos una plataforma, digamos, modularizada en ese sentido, en la infraestructura. No tenemos todo en una sola base de datos, que si hay una falla, pues se van todos, ¿no? No, aquí lo tenemos segmentado de esta manera, entonces le damos más seguridad al condominio de que su información no está mezclada con ningún otro. Entonces, porque esto suele ser importante para ellos. A diferencia de una empresa, bueno, una empresa sabe y decide correr el riesgo cuando confía en un sistema, porque al final de cuentas es una herramienta, etcétera. Pero aquí estamos lidiando con muchas cabezas aun cuando pertenecen a una misma organización,
pues cada quien tiene su criterio individual y decir, a ver, ¿sabes qué? Es que yo quiero estar tranquilo de que mi información está segura, de que esté asociado mi nombre con ciertos movimientos de dinero, etcétera. Entonces, eh, es un punto importante que puede llegar a detonar eh, eh, cuestiones o preguntas o dudas en ese sentido. Y bueno, hemos tomado esas precauciones de decir, bueno, ¿sabes qué? Te garantizamos lo más que se pueda que por lo menos el condominio o lo de ustedes no está mezclado con ningún otro, ¿sí? Aquí recorro rápido unas pantallas antes de enseñarles la herramienta en vivo. Este es el dashboard, es lo inicial cuando se abre sesión. Aquí vemos un panorama rápido de lo que es la cobranza del acumulado total, de lo recaudado en el periodo. Es decir, generalmente pensamos en periodos anuales. Eh, las cobranzas, ingresos y egresos de los últimos 4 meses. Es un panorama general donde el administrador puede sensibilizar esta información. Aquí no sé si es mi pantalla. Ahí está. Sí. Ok. Esta es, digamos, ya lo que es el perfil de la propiedad. Al momento de accesar a una propiedad, vemos la información exclusiva de esta propiedad, sus movimientos, su estado de cuenta, su saldo, su relación con el propietario en el sentido de la información de contacto del propietario, contactos adicionales, datos fiscales, etcétera. Y documentos anexos que se hayan decidido compartir con esta o todas las propiedades. Este es un ejemplo de un estado de cuenta. Como lo decía, ya no hay que estar armando machotes bonitos y estar pasando información manual cuando un propietario la solicita, sino simplemente pues un par de clics y tenemos la información. Esta información se puede, pues se ve en pantalla, se puede generar un PDF para descarga o se envía directamente desde la plataforma. Aquí es un tema importante, son las cuotas, es la herramienta para configurar qué cuota corresponde a cada propiedad. O bueno, generalmente es o una cuota para todos o cuando es un condominio que tiene a lo mejor un desarrollo horizontal mezclado con un vertical, generalmente hay cuotas diferentes, digamos, bueno, lo que son casas tienen cierta cuota de mantenimiento y los que son departamentos tienen otra cuota de mantenimiento. Entonces, aquí es donde programamos estas cuotas y con sus particularidades de cobranza, es decir, bueno, si se aplican recargos en base a cierto periodo, o si se aplican descuentos por pronto pago dentro de los primeros 10 días, etcétera. Entonces, aquí hacemos la programación e incluso el sistema automáticamente podemos programar cuotas que van a ser efectivas o van a entrar en vigencia dentro de, a lo mejor en marzo, por ejemplo. Entonces aquí se programa y el sistema automáticamente quita o retira la cuota que sale en marzo para meter la nueva cuota. Entonces, y ya se va también generando un histórico, una bitácora de cuotas para cualquier aclaración. Pagos en línea, aquí el propietario, esta parte es la interfaz, digamos ya estaríamos hablando de la interfaz del propietario, puede acceder en vía web, tiene una interfaz recortada, totalmente diferente a la interfaz del administrador, y esta es, digamos, cuando entra a ver su propiedad, ¿sí? Entonces, ahí tiene la herramienta al final, en el recuadro verde, para hacer un pago en línea. Como sabemos, pues una pasarela de pago nos cobra comisión, y es configurable ya a decisión del condominio quién absorbe esa comisión. Si se lo quiere cargar a cada propietario que decida pagar por ahí, bueno, se configura de esa manera, o si la quieren que la comisión la absorba el condominio, también se puede, o repartir 50-50, según como se considere. Facturación electrónica, esto, como les comentaba, está ahorita enfocado exclusivamente a México, pero aquí ya es un
una ayuda para unificar herramientas. Ya no tienes que recapturar en un software de facturación para generar el comprobante fiscal. Aquí simplemente lo que haces es especificas las generalidades del comprobante que vas a generar, la fecha, si es a público en general o a un registro federal de contribuyentes específico, ya previamente registrado, y las demás particularidades o generalidades del comprobante, y ya nada más es cuestión de seleccionar los movimientos que ya tenemos capturados en el sistema de los abonos que están pendientes de facturar. Y listo. Ya con eso se genera la factura. Acá en el tema de pagos en línea se me pasó a mencionar que ya también esto obviamente automatiza más la labor del administrador, porque cuando alguien paga en línea, el sistema automáticamente pues le aplica su saldo, su movimiento y todo lo que tenga que aplicar, y además el mismo propietario le va a aparecer en uno de los pasos si quiere generar su factura, si es una factura especial para él o si la factura debe ser a público en general, así lo, lo realiza y el sistema también genera la factura en ese momento. Entonces ya ni siquiera el administrador tendría que generar la factura. ¿Sí? Esta es una matriz de saldos, es pues una tabla donde se muestra el listado de las propiedades, sus saldos, su saldo total y un saldo de cada mes, digamos. Los recuadros verdes indican la cantidad que está en un recuadro verde, significa que esa cantidad es la que pagó en su totalidad en ese mes y ya no debe nada de ese mes. La cantidad de un recuadro rojo significa que esa es la cantidad que tiene de adeudo de ese mes. ¿Sí? Registro de egresos. Aquí esta es una herramienta que, bueno, se pueden hacer el registro de los egresos de manera manual, pero para hacerla más ágil para el administrador, pensando otra vez en el sistema fiscal mexicano, nos apoyamos con los XML que se generan por los comprobantes fiscales. Entonces, cuando un condominio ejerce o hace algún gasto y recibe su comprobante fiscal, lo que puede hacer aquí es simplemente el administrador agarrar los XML y los carga al sistema en tandas de varios XML, y el sistema automáticamente, como vemos a la derecha, los procesa e incluso identifica si hay repetidos, si por alguna razón el administrador por un descuido subió un XML que ya había subido previamente, entonces el sistema lo rechaza y le dice, este ya está. Y también hace verificaciones básicas como si que sea un XML expedido al RFC correcto del condominio que previamente está configurado en Adcondo. Entonces, de esta manera, el administrador puede registrar sus gastos sin mucha problemática. Incluso el sistema también, por medio del XML, automáticamente registra proveedores. Si el proveedor ya existe, pues simplemente hace la relación. Si no existe, registra el proveedor. Aquí es la herramienta donde se hace el presupuesto de egresos. Es una tabla, básicamente, para crear un presupuesto. Lo que hacemos es de manera mensual, con todos los rubros predefinidos o que ya hayamos definido nuestros rubros de egresos, asignamos el presupuesto mensual a cada uno de ellos y ya de esta manera el sistema lo reparte a través del año, y posteriormente se pudieran, digamos, si no queremos que sea exactamente igual, porque sabemos que a lo mejor no vamos a gastar lo mismo, la misma cantidad de mes a mes, hay quienes dicen no pasa nada, a final de cuentas yo sé que si me paso de un mes anterior, el otro mes me voy a recuperar porque el otro mes no se va a gastar tanto, entonces no me molesta que se vea, digamos, una cifra negativa porque me pasé en ese gasto. Y hay quienes dicen, no, yo sabes que yo sí quiero que me cuadre siempre, que esté tal cual, aunque yo sé que al final no me voy a pasar en el presupuesto anual. Entonces, pues adelante, también lo puedo ir modificando mes a mes para ajustar según lo que haya gastado, por ejemplo. Pregunta, Y Felipe, perdóneme. Traigo ahí adelante. una pregunta de Saúl. Dice, ¿se puede aplicar para renta de casas y para renta de terrenos con pagos mensuales o solo tipo condominio?
Digamos, la pregunta es para administrar las rentas. Es correcto. O sea, administrar la propiedad. No está, no es el enfoque, no es el enfoque. Digamos, sí está pensado que llevar un control de las rentas dentro del condominio, pero desde el lado, digamos, desde el protocolo de la oficina de administración. Es decir, en un condominio lo más sano es que siempre la administración esté enterado de quién está rentando su propiedad, porque obviamente para la tranquilidad de la comunidad, lo mejor es saber pues quién entra y sale del condominio en todo momento, qué tipo de inquilinos están viviendo ahí y tener este control y conocimiento, porque eso también ayuda para que la plusvalía del condominio no caiga, porque obviamente pues nadie quiere vivir con vecinos incómodos. Entonces, por ese lado sería, digamos, el enfoque de controlar, de tener la bitácora, la información de quién renta su propiedad y por cuánto tiempo estuvo un inquilino y cuánto tiempo va a estar otro, si se sale, el que sigue, ¿no? Pero el enfoque de administrar eh, una propiedad para rentas, no es por ahí. Ok, tengo otra pregunta de Alberto. Me dice, interfaz a programas de contabilidad en México. Estamos trabajando ahorita precisamente en eso, principalmente en Compaq, para que por ahí no, eh, queremos abarcar un mercado que aunque no sea el enfoque principal de AdCondo, como lo decíamos, al final de cuentas queremos que esto sea un activo del condominio, pero sabemos, pues, al final de cuentas existen las empresas que administran propiedades, que administran más de un condominio. Entonces, ellos batallan mucho generalmente con todo lo que tienen que capturar y hacer doble captura, porque generalmente tienen al contador o el área de contabilidad y el área administrativa junta. Entonces, para ellos, pues sí se siente como que una recaptura en todo momento. Capturo aquí, capturo allá, capturo aquí, capturo allá. Entonces está esa necesidad. Estamos trabajando con un proveedor para hacer una conexión con Compaq para que lo que se capture acá en Adcondo se vea reflejado en Compaq en sentido de pólizas y toda esta cuestión de contabilidad, y ya simplemente el área contable no tenga que estar recapturando esto. Pero apenas estamos en proceso todavía. No hay mucha apertura en ese sentido. También tiene que cubrir ciertos requerimientos. Digamos, la persona que tenga o la organización que tenga Compaq, porque tiene que obviamente tiene que estar montado, tiene que ser una versión específica de Compaq y tiene que estar montado en un servidor que tenga acceso a Internet externo, pues, es decir, pues sí, salida a Internet para poder hacer la conectividad. Es decir, todo lo necesario para que se enlace al sistema de ERP de Volusi, sin problema. Sí, claro, exacto. Sí. Esa es una realidad. Ahorita, aprovechando este tema, estamos también implementando lo que es el Open Banking, que es la estandarización y interconectividad con la banca electrónica. Eh, Aquí el tema es que si ya bien está funcionando al 100% con la banca personal, no está todavía al 100 con la banca empresarial, porque ahí ya es más compleja y cada banco tiene su peculiaridad. Entonces, hay proveedores que se están enfocando en esta interconectividad de Open Banking y están avanzando poco a poco a ir incorporando la banca empresarial. Entonces, generalmente en un condominio es común que las cuentas de banco estén a nombre de una asociación civil o cualquier otro tipo de sociedad sin fines de lucro que hayan implementado en el condominio, y por consiguiente pues entra en el esquema de banca electrónica empresarial. Entonces ya tenemos, digamos, ya hicimos pruebas, ya tenemos todo listo de nuestro lado, pero estamos esperando precisamente esto, que se termine de integrar estos proveedores de Open Banking
con la banca empresarial y cada vez más, digamos que se puede decir que están en etapa alfa, diría yo, ni siquiera beta, porque no abarcan ni todos los bancos. Ahorita, Belvo, que es con el que hemos trabajado más, que es de Open Banking, lo último que tenemos es que tienen alrededor de 4 o 5 instituciones con las que ya tienen conectividad, pero aún así tienen problemas. Digamos, de repente nos llegan los movimientos. Nosotros todavía no lo tenemos liberado, obviamente, ¿no? Porque es completamente inestable, pero de estar recibiendo los movimientos bancarios, de repente la cifra del movimiento, ya sea cargo o abono, de repente venía en el campo de concepto, por ejemplo. Entonces, están trabajando en hacer esta estandarización junto con los bancos para el tema de la banca electrónica empresarial. Aquí Aquí lo del presupuesto, además también la herramienta nos dice las cifras muy generales o en promedio, decir, ¿sabes qué? Si este es tu presupuesto, como viene aquí en el primer recuadro abajo de la gráfica, este es tu presupuesto anual, entonces tienes que estar recaudando de cobranza en promedio al menos esto de manera mensual y yendo de la mano, recaudando o por propiedad debes de estar cobrando esto, ¿sí? Para que salgas con tu presupuesto. Monitoreo de cuentas, estas son las cuentas, precisamente hablando de las cuentas bancarias y desde una cuenta de caja chica y cuentas bancarias, y también aquí integraríamos la cuenta de la pasarela de pago. Ahorita estamos trabajando principalmente con Stripe. Entonces, cuando el condominio decide implementar los pagos en línea, hay que generar una cuenta de Stripe, que es un proceso que lo tenemos integrado nosotros, que para ellos ya es muy, muy fácil y transparente. Crear su cuenta de Stripe, y ya de ahí el sistema va a estar moviendo el dinero, digamos, de manera inicial. Cuando un condominio realiza un pago, de manera inicial ese recurso va a caer en la cuenta de Stripe, de la pasarela de pagos, y posteriormente Stripe, cuando haga el desbloqueo del fondo, lo va a transferir a la cuenta de banco, y automáticamente acá se va a reflejar en Adcondo esa transferencia. Y eventualmente también queremos integrar, porque al final del mes la pasarela de pagos, en este caso Stripe, va a generar la factura por las comisiones cobradas. Entonces también queremos integrar esto para que al momento de generar la factura de Stripe, acá en Adcondo se refleje y quede registrado ya el gasto, también haciéndolo más automático para el administrador, ese seguimiento. Entonces, de aquí es donde el administrador puede hacer la conciliación bancaria con los movimientos que estén en Adcondo y los movimientos que estén en su estado de cuenta bancario. Y bueno, pues Adcondo pretende cada vez tener, como cualquier software as a service, tener más y mejores funcionalidades conforme la demanda del mercado lo dicte, ¿no? Voy a pasar ahorita a mostrarles la herramienta ya en vivo, ¿no? Aquí es el dashboard que les comentaba en la presentación. Aquí creo que no alcanzaba a salir ahí en la diapositiva las gráficas, pero bueno, son gráficas de ingresos comparado con egresos. Aquí nos podemos recorrer años anteriores, ¿sí? Y otras métricas aquí que se pueden ver. Catálogo de propiedades, el ingreso a cada una de las propiedades, con sus movimientos, sus datos generales, datos fiscales, movimientos, cargos y abonos, saldos y pagos, documentos. Aquí generamos un estado de cuenta, por ejemplo, ¿no? Sí. Catálogo de propietarios, todos sus propietarios,
la ficha del propietario con sus propiedades, si es que tiene más de una, su saldo acumulado entre todas sus propiedades, si tiene más de una, etcétera. Sus movimientos, digamos ya en conjunto, indistinto a la propiedad que sea, pero ya en conjunto. Su bitácora de movimientos. Aquí el administrador puede consultar la bitácora de los movimientos que haya hecho el propietario dentro de su cuenta. Movimientos en el sentido de lo que haya consultado. Generalmente el propietario no puede hacer nada más que consultar y hacer su pago en línea. Pero aquí le quisimos dar esta herramienta al administrador de una especie de, como de acuse de recibo, de decir, oye, porque nos podemos topar con diferentes tipos de propietarios, ¿no? De decir, bueno, es que yo no supe, yo no vi, yo estoy, bueno, aquí hay una herramienta del administrador, sin tener que sea conflictiva, digamos, no con ese propósito, pero que el administrador también sepa si eventualmente un propietario está negando pagar o lo que sea en base a alegando desconocimiento, ¿no? Entonces aquí se puede ver, ¿sabes qué? Pues aquí viene que entran y ves y consultas, etcétera, ¿no? Aquí el módulo de transacciones son todos los cargos y abonos que se van registrando en el sistema. Me paso acá a la matriz de saldos, que también ya la vimos. Esto es ya en vivo. Nos podemos recorrer a años anteriores de igual manera. Conceptos. Aquí en los conceptos, una cosa que hemos puesto aquí o que le hemos dado cierto peso en Adcondo es, ya trae unos conceptos de movimientos precargados. Y el condominio puede decidir agregar adicionales o modificar los existentes. Pero aquí lo importante es la prioridad. Sabemos que en una banca, primero lo que te cobran o lo que tienes que pagar son los intereses. No hay de otra. Y de ahí ya se va a capital. Acá puede llegar a funcionar igual si así son las políticas de cobranza del condominio. Entonces, se puede priorizar los cargos y decir, ¿sabes qué? Cualquier recargo y cualquier dinero que caiga, primero se va a ir a intereses o recargos o multas o lo que considere el condominio, ¿sí? Entonces, el Adcondo tiene dos maneras de registrar los pagos. Uno es automático y otro es manual. El automático precisamente se rige por esta prioridad. Y el manual es cuando está registrando el pago al administrador, puede seleccionar qué conceptos se van a liquidar con el dinero que va a ingresar o qué conceptos quiere liquidar, ¿sí? Entonces, con esto le damos una alternativa al condominio para que todavía más endurezca sus políticas de cobranza y no haya vuelta de hoja, ¿no? Es decir, así es o así es. Porque el usuario del administrador le podemos poner las facultades de que use el método automático y el manual o simplemente el automático. Entonces, si el comité de vigilancia está haciendo su labor como debe ser de estar vigilando la administración, puede estar al pendiente de eso y decir, ¿sabes qué? Pues es así. Y si por alguna razón es válido querer aplicar un pago de manera manual, bueno, lo revisamos y que se haga, ¿no? Entonces, incluso también pues se le puede quitar la facultad al administrador de que no haga descuentos o que no elimine movimientos, ¿sí? Bueno, como podemos Igual, ver ahí, es un tema bien interesante y bien completo. No estamos hablando de un pequeño sistema para administrar condominios, estamos hablando de una herramienta en serio generada de la óptica de una sencilla implementación, pero que da una cantidad exorbitante de posibilidades sin grandes recursos, ¿no? así es, así es. Pretendemos que sea una herramienta en donde la información pueda ser lo más auditable posible, ¿sí? Ojalá pudiéramos llegar al grado de en algún momento ser un estándar en este sentido, en este mercado, pero eso es lo que queremos porque creemos que al final de cuentas los condominios están en auge en estos momentos, o bueno, o ya tienen unos años en auge, pero
sigue en desarrollo la mentalidad de lo que es vivir en un condominio. Todavía hay gente que no lo termina de comprender. Un condominio es una sociedad, es un grupo de accionistas de un inmueble, y que al final de cuentas dependen entre sí, y hay que tener esta dinámica bien clara para mantener a flote el condominio, tal y como sucede con una empresa y sus accionistas y su consejo directivo, etcétera, ¿no? Exacto, para todos nuestros partners es muy importante que sepan que el ser partner de nosotros constituye ser partner de Acondo. De hecho, vamos a integrar en el contrato un apartado, un anexo específicamente para Acondo, donde van a quedar ustedes registrados con Acondo para que las cuentas que se procesen a través de ustedes sean de ustedes. No hay venta de manera directa de Adfondo a ellos, sino van a ser a través de ustedes y a través de su canal de distribuidores. Estamos muy claros, ustedes como partners, abajo de ustedes también controlan ciertos distribuidores y ciertos canales que pues van a tener acceso también a este producto a través de ustedes, ¿no? Y estamos hablando de una vertical de soluciones digitales porque aquí podemos estar interpretando, oye Jorge, fíjate que pues dentro del condominio hay 5,000 posibles licencias de antivirus, ¿sí? Y pueden hacer un paquete de que todos los clientes o eh, participantes del condominio accedan a un precio especial con la Junta para adquirir licencias antivirus y licencias de Windows y X para mantener una vertical en el desarrollo o simplemente ganar de la venta y la implementación de Adfondo como una eh, de su escritor, de su portafolio de soluciones. Perdón por la interrupción, Felipe, nos quedan por ahí 10 minutitos, más o Ok, menos. no hay problema, perfecto. Aquí rápido les muestro una tabla de que incluso cualquier transacción que ha sido eliminada de Adcondo pasa al registro de transacciones eliminadas. Entonces, nada pasa desapercibido aquí, ¿no? Los ingresos, bueno, los ingresos, pues prácticamente el 99% de los ingresos de un condominio vienen de parte de las cuotas de mantenimiento, de las cuotas de aportación de cada condominio. Entonces, pues aquí básicamente los ingresos, al momento de estar capturando cualquier pago, pues se van produciendo de manera automática, ¿no? Facturación, bueno, este ya lo vimos también, es igual de sencillo como estaba. Aquí es la consulta de los comprobantes ya emitidos. Aquí podemos seleccionar un periodo, un mes, para hacer la descarga de los comprobantes de ese mes, y ya nos genera un archivo comprimido para bajarlo de manera local, todos nuestros comprobantes, ¿sí? Filtrado para las facturas. Aquí es donde se genera la factura, lo mismo que veíamos ahí en pantalla. Aquí seleccionamos si es público en general o vamos a seleccionar un registro en particular, y seleccionamos los movimientos que hay que facturar, que hay que incluir en ese comprobante. Egresos, la consulta de nuestros gastos, cargar gastos por medio de XML. Aquí seleccionamos la cuenta de donde sale el egreso, el rubro al que pertenece, y cargamos los XML y se procesan acá del lado derecho, como lo veíamos en la diapositiva. Aquí es básicamente ver nuestros gastos por rubros. Vemos nuestros rubros y a la vez vemos el gasto ejercido en cada rubro, y podemos consultar ya sea el rubro principal o el rubro o el subrubro, ¿sí? Si no tenemos gastos. Ok, ahí están unos. Ok, listo. La herramienta de presupuesto, que ya también la veíamos acá. Aquí tenemos que no hay un presupuesto creado para el 2023. Si creamos el presupuesto, es como les comentaba, por medio de nuestros rubros, ingresamos el presupuesto mensual.
Y aquí nos da una comparativa del año anterior como para basar precisamente nuestra decisión de incrementar o disminuir el presupuesto por cada rubro. Es decir, el presupuesto mensual 2022 y el egreso que se tuvo. Entonces, aquí podemos disminuir, aumentar, etcétera, acá para nuestro nuevo presupuesto. Proveedores, un listado de nuestros proveedores que básicamente se generan al momento de cargar los XML o se pueden cargar de manera manual en caso de que no, no venga por medio de un XML, es decir, un gasto sin haber sido facturado, etcétera. Proyectos, aquí podemos ir llevando, el administrador puede ir llevando lo que es una bitácora de los proyectos que se realizan en el fraccionamiento, ya sea proyectos a futuro, digamos, ¿sabes qué? Vamos a construir un gimnasio, porque no tenemos. Ah, perfecto, entonces se hacen proyectos y hacemos toda la relación de cargar las cotizaciones que hayamos recibido. Acá vemos el listado. Los egresos, cuando ya de un proyecto ya se empiezan a hacer o se empieza a implementar, entonces ya vamos a empezar a capturar egresos. Entonces ya de ahí esos los podemos ir seleccionando, los gastos que ya hayamos ejercido y ya nos integra toda la información. Al final de cuentas, esa información que ya tenemos, ya simplemente es agruparla en el concepto de proyectos o mantenimientos y podemos ir generando bitácora fotográfica. En caso de que sea una reparación, pues podemos hacer una bitácora fotográfica del antes y después y presentarla. Y eso también ayuda para presentar informes a la asamblea del condominio. Cuentas bancarias, esta parte también ya lo habíamos revisado en las diapositivas. ¿Sí? El módulo de reportes, toda una serie de reportes que podemos generar. La parte de cuotas es lo que, donde programamos las cuotas que les comentaba. Cuotas vigentes se muestran arriba, cuotas pendientes, es decir, a lo mejor ya programamos una que va a entrar en vigor en marzo, entonces aquí aparecería, y las cuotas anteriores que ya vencieron, digamos, ¿no? Administración de las áreas comunes, las amenidades dentro de un fraccionamiento. Por medio de aquí podemos controlar las reservaciones, se controlan las reservaciones de las áreas comunes con ciertas políticas o restricciones como se muestra aquí. Se puede configurar un saldo máximo de deuda si es que si es que así la política es decir, bueno, si debes 2,000, pues ya no puedes reservar, o incluso con un peso, lo que se considere, los días de operación, los horarios de operación, si hay una cuota de recuperación que se cobra por la reservación o por el uso de la amenidad, depósito en garantía, etcétera. Toda esta serie de configuraciones podemos hacer para que también del lado del condominio, del propietario, cuando acceda a su interfaz, pueda hacer su reservación y el sistema automáticamente se la rechace en el momento o se la acepte, ¿sí? En base a los criterios que hayamos estipulado. Módulo de comunicaciones, aquí se puede cargar todos los documentos que se deseen, manejarlos como de uso interno o si se palomean las propiedades, aquí vamos a ver, le estamos dando acceso a todas las propiedades para que puedan ver ese documento. Si no se selecciona ninguna, pues bueno, es un documento de uso interno nada más, ¿sí? Y la publicación de avisos también la podemos hacer aquí. Incluso tenemos la manera de enviar podemos publicar el aviso para que solamente se muestre en interfaz o enviarlo por correo electrónico a todos los propietarios. Y aquí abajo me voy a meter un aviso que ha sido enviado. Y aquí abajo nos va a mostrar una lista de todos los correos y con la acuse de recibo y si lo abrió o no. Estamos apoyados con un proveedor de correo electrónico que nos da esa facilidad para poder saber si recibe el correo y si lo abre. Obviamente esto no garantiza la lectura, pero ya es una buena herramienta para que el administrador sepa si sus comunicados están llegando a las personas.
Rápidamente voy a pasar al módulo de usuarios. No hay algo fuera de lo común en el registro de usuarios, pero aquí tenemos todas las facultades que podemos configurar para los usuarios, ¿sí? Como ven, está muy desglosada, muy específica para que puedan controlar, sobre todo cuando es una empresa de administración de condominios que tienen más de un condominio, generalmente pues son varias personas, es todo un equipo de administración. Entonces, puede ser que delegue ciertas funciones a ciertos asistentes para que nada más capturen información y con esto restringe sus facultades. Tenemos el módulo de configuraciones donde podemos hacer una serie de ajustes de varias cosas de acuerdo a cómo funcione el condominio. Muchas de las automatizaciones de AdCondo se pueden activar o desactivar, aplicación de recargos, intereses, cálculo de balances, envío de resumen administrativo, envío de estados de cuenta. El sistema puede enviar estados de cuenta cada mes, si así se quiere, y incluir cierta cantidad de meses en ese estado de cuenta. Todo eso se configura aquí. Es un poquito de los correos, estados de cuenta. Aquí vemos un diseño previo del estado de cuenta con información que podemos poner al pie del estado de cuenta. Y aquí es donde ponemos qué tantos meses queremos incluir en el estado de cuenta que se genera de manera automática cada mes, ¿no? Y bueno, pues esto es, digamos, lo que es en su generalidad, lo que es AdCondo. Es una herramienta muy robusta que consideramos estamos por encima de la mayoría de las que ya existen en el mercado. Obviamente tenemos algunas diferencias en ciertas cosas, pero al final de cuentas es empatar en lo que nos haga falta, empatar lo que ya existe y innovar principalmente en lo que no haya en ningún lado.